Estamos con el defensor oficial de Daniel Biglione, el doctor Ricardo Mendoza. Recordemos que la fiscalía, el fiscal Bruna, perdón, había pedido en su momento 9 años y medio, el doctor Razona pidió más de 50 años. Y si hoy nos encontramos con que son 5 años y medio la sentencia de la doctora Fernández, todo parecería indicar que el defensor está conforme con lo dictaminado. Sin embargo, doctor, no es así. Buen día, ¿cómo le va? No, buenos días. No, nosotros no estamos conformes porque, como ustedes saben, habíamos pedido la absolución de Daniel Biglione por los hechos que se le imputaban. Creemos que estaban todas las condiciones dadas como para que se lo absuelva y no logramos ese resultado, ¿no? Está escuchándote atentamente el doctor, Daniel. Gracias, Dani. Bueno, Daniel, buen día y preguntarte, ¿no se ha comprobado la materialidad de Biglione? ¿No se ha comprobado el engaño, la estafa? Claro, nosotros no discutimos la materialidad de los hechos, o sea, la existencia de los hechos que se le imputan. Lo que sí discutimos es la trascendencia jurídica de esos hechos. Nosotros consideramos que esos hechos, como lo dije desde un principio, no constituyen el delito de estafa, porque no hay elementos típicos del delito de la estafa que estén comprobados en el caso, o sea, se han podido comprobar en el juicio, ¿no? Me refiero fundamentalmente al engaño como elemento típico y a la disposición patrimonial, ¿no? En una parte del fallo, la jueza destaca la poca autoprotección, de alguna manera, de las víctimas. ¿Se refiere a eso? Claro, para nosotros, sí, exactamente, para nosotros la autoprotección o la falta de autoprotección no es un dato menor, es relevante, absolutamente relevante para dar por comprobado el engaño típico, ¿no? Digamos, es un delito de relación, como lo plantea en el alegato, y se necesitan dos partes. Una parte que engañe y otra parte que, habiendo cuidado su patrimonio, fue engañado. Y eso es lo que no sucedió en estos casos que se le imputan a Biglione, ¿no? Más allá de que tampoco se comprobó, a mi modo de ver, la disposición patrimonial, ¿no? Bueno, hablando de eso, Biglione también, más allá de la condena, recibe en la sentencia esta situación de pagar todo lo que, de alguna manera, la gente, las víctimas, perdieron. Las costas. ¿Son 4 millones de dólares? Bueno, sí. El monto definitivo todavía no lo pude leer porque, como ustedes saben, la jueza no leyó todo el fallo y todavía no tuvimos acceso directo a él. Pero nosotros también vamos a cuestionar la condena civil, ¿no? Haberlo condenado civilmente también es consecuencia, entiendo, de la resolución judicial y que nosotros no compartimos. Así que iremos a cuestionar a la Cámara Departamental las dos cuestiones, la parte penal y la parte civil. Bueno, como había una apelación entonces... Penal Claro, como hay una apelación también de uno de los abogados de víctimas, también habrá una apelación por este fallo al que consideran de alguna manera injusto. ¿Por qué pretendían ustedes la absolución? Exactamente, sí. Mi idea es, bueno, después leer detalladamente los fundamentos, recurrir a la Cámara Departamental para que revise el fallo y vamos a insistir con el pedido de absolución, ¿no? ¿Pedirán la prisión domiciliaria también de Biglione en lo que le queda de condena? Ya la pedimos. Ya pedimos la prisión domiciliaria, o sea, lo que sería una morigeración a la prisión preventiva que viene cumpliendo. Ya lo dejamos solicitado en el juzgado, así que calculo que en estos días la jueza decidirá si nos hace lugar o no. Yo siempre insisto con lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el principio de inocencia. Biglione es inocente porque no hay una sentencia condenatoria firme todavía, y eso hace que esté en prisión preventiva y que, como ustedes saben, mientras no haya una condena definitiva, las personas tienen que permanecer en libertad, ¿no? Durante el proceso. ¿Cuánto quedaría en libertad? Básico del Estado de Derecho. Claro, ¿cuánto quedaría en libertad si esta condena se mantiene firme en una instancia superior? Biglione estaría en condiciones de obtener la libertad asistida en términos de libertad condicional más o menos en enero del año que viene. Bueno, Daniel, ¿alguna otra pregunta? Ya podría salir. Claro. Daniel, ¿alguna otra pregunta? Sí, le quería preguntar al doctor justamente si son víctimas, son inversores, son apostadores, ¿qué son? Nosotros técnicamente lo catalogamos como inversores, no como víctimas. De una inversión que no tomaron los recaudos necesarios para garantizar su buen resultado en términos económicos, ¿no?
Esa es la consideración que nosotros tenemos de la situación. Uno de los motivos por los cuales consideramos que no es delito lo que le imputan a Daniel Biglione. Nosotros valoramos mucho su tiempo porque sabemos que ha sido una mañana bastante trajinada para ustedes, así que muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, allí estaba entonces la palabra del doctor Ricardo Mendoza, defensor oficial de Daniel Biglione. Antes tuvimos la palabra de Julio Razona, después la palabra del abogado defensor de María Larsen, la propia María Larsen charlando con nosotros, Daniel. Es decir, un resumen de todos los protagonistas de este hecho que momentáneamente ha llegado a su fin. Bueno, gracias a Dani y a Leonardo Arcuri, a Fabián Camino por todo el trabajo allí desde tribunales, desde muy temprano, para llevarle, ¿no?, a la gente algo de certeza acerca de lo que ha ocurrido con este caso, escenarios bien distintos que marcaban tanto el fiscal que pedía 9 años y 4 meses de prisión, uno de los abogados que pedía acumulación de penas en concurso real hasta 50 años, como bien fija la ley, y el abogado oficial de Daniel Biglione que pedía su absolución y que no está conforme con estos 5 años y medio de prisión, y destacamos también la absolución de María Larsen. Seguramente ustedes, en donde estén, harán el análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido en tribunales. Lo cierto es que para Ricardo Mendoza no existe delito porque las víctimas no se autoprotegieron lo suficiente pidiendo certificados oficiales de todas estas maniobras que finalmente llegaron a la justicia y hoy tuvieron condena. Hola chicos, buenas, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí? Hola, profe. Hola Marianela, ¿cómo están? Mía, Paloma, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Quién más está? Andrea, ¿estás? Hola, me dice. Me escribe. Hola, Lucía. Hola, Andrés. profe. Andrés. Dale, Profe, sos el único hombre. estoy, no, nomás que no tengo cámara hoy. Bueno. ¿Qué quieren hacer? Digo, de la clase, ¿no? De su vida no puedo resolver. Ojalá pudiera. No puedo. Porque es una clase de repaso o clase, si quieren doy clase del tema de marxismo y criminología crítica que subimos material. Como es una clase destinada a repaso, no sé si quieren hacer eso o quieren irse a estudiar. Para mí estaría bueno ver lo de marxismo, porque yo hay un par de cosas que leí que no entendí, pero no sé el resto que hice. Bueno, sé como quieran. Me decía Celeste que la mayoría no quería tener clases. Por eso les pregunto. Y somos 8, se ¿Qué? nota. Porque deberían tener, claro. Bueno. Bueno, no sé si quieren, no sé qué le parece al resto, si quieren les cuento algo sobre marxismo, sobre criminología crítica, me hacen alguna consulta o lo que quieran, no sé. Si les parece, hacemos eso. Profe, yo quería hacer una pregunta, nada que ver. ¿Cómo va a ser la modalidad del examen? Porque no me quedó muy clara. Si era multiple choice, verdadero o falso, o a desarrollar, como que no sé bien. Yo lo tendría que saber eso, ¿no? ¿Qué decís? ¿Para qué le voy a mandar un mensaje a Nico? ¿Le mando un mensaje a Nico? Hola Nico, ¿cómo estás?
Estoy acá en clase con los alumnos y me preguntan sobre la modalidad del examen. ¿Algo en particular que quieras que les diga? No sé si vos ya hablaste con ellos y me están engañando. Bueno, esperamos que conteste, ¿sí? Pues yo quiero tomar oral. ¿Qué les dijeron a ustedes? No, es No. escrito, dijeron ya. Oral me muero. ¿Quién dijo que era escrito? Todos, creo, Nicolás. Porque me engañaron como un chico, porque cuando cerramos el cuatrimestre pasado todos me dijeron que iba a ser oral, porque era lo que yo reclamaba. Y me dijeron como para dejarme conforme, entonces. Le mintieron, profe, porque dijeron que iban a hacer preguntas tasadas y Sí. múltiples, y una a desarrollar o dos, algo así, entendí yo. ¿Pero porque son muchos alumnos? No, ni idea. Ah, Creo que en el grupo de WhatsApp somos 62, una cosa así. por eso será. ¿Pero hay algo en particular que quieren preguntarme de la modalidad? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo iba a ser? ¿Preguntas a desarrollar o escrito? Yo entendí como que iba a haber una mezcla de todo, como de multiple choice a desarrollar, Sí. preguntas cortas, no entendí bien eso. Algunas preguntas múltiple choice y otras a desarrollar, pero de manera sintética sería así. Tasadas, pero no entendí a qué se refería porque nunca me tomaron así. Si no, ¿y Celeste no les comentó? ¿Celeste no les dijo nada? No. Dijo lo mismo que Nicolás porque estaban juntos en esa clase. ¿Y qué dijeron? Que eran algunas múltiples choice y otras a desarrollar. Sí, que eran preguntas tasadas, capaz múltiple choice y una o dos preguntas a desarrollo. Está bien, como era antes. Sí, está bien eso. No sé si está bien, a mí no me gusta, pero digo, es eso, o sea, le van a preguntar algunas preguntas verdadero o falso y otras decir una pregunta de algún tema a desarrollar. Sí, sí. ¿Cuándo es el parcial? Próximo sábado, sábado 30. Claro, es verdad, sí. Mañana no, sino el otro. Me estoy quedando sin batería. Y mañana no tienen clase, ¿no? ¿O sí lo tienen de repaso? No hay clase. Bueno, ahora si quieren esperamos si Nico me contesta, si no la llamo a Celeste. ¿Parece? Bueno. ¿Quieren que les cuente algo de marxismo? ¿Quieren preguntarme? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con que conversemos un poco de marxismo, criminología crítica? ¿Les parece? ¿Quién era la que quería? Paloma, pero lo que opine la Paloma. mayoría. Mariano se sumó ahora, ¿no? Gabriela también. Sí, profe, si podés dar marxismo por mi parte, perfecto. Hola, profe. Hola, Gabriela. ¿Ninguno tiene mi cámara? No. Tengo poca batería, si pongo la cámara se me consume mucho la batería. Bueno, muy bien. Perdón. Está bien, no hay problema. No, yo por si tienen y no la usan. Bueno, si quieren hablamos un poquito de marxismo, ¿sí? Que Mariano está desesperado por saber de marxismo. Es ese año que está esperando este momento. Está como ávido de marxismo. ¿O no, Mariano? Ahí me contestó Nico, me parece. Sí.
Oral, entonces, bueno. Claro, oral, bueno. Ujú. Ah. No, según lo que me dicen, dice que no se conectaron ustedes ayer. Se conectaron muy pocos, dice. Nico no, acá dice que cree que ellos creen que es múltiple choice combinado con preguntas a desarrollar. ¿Es así la modalidad? Profe, los que tienen la excepción a rendir en presencial, ¿cómo rinden ellos? ¿Se sabe eso o tienen que ir a la facultad? Pero no es presencial. Sí, pero hay chicos que tienen una excepción a ir a rendir a la facultad. Los que no pueden ir presencial. Claro, Y se les toma vía virtual, claro, sí. pero ¿se le toma escrito o se le toma oral? Porque de eso no dijeron nada tampoco. Sí, dice que son preguntas a desarrollar y múltiple choice. Y los que no pueden ir presencial, se les toma oral virtual. Mariano, somos los únicos hombres nosotros. Son todas mujeres. Ah, no, Andrés está también, perdón, como no lo veo. Sí, oral, para el que no pueden ir, oral, oral. Paloma, entonces, bien. Ah, Andrea no puede rendir, bien, genial. Ujú. Sí, va a ser preguntas a desarrollar y preguntas en múltiple choice. Dice Nico que con eso nos permite evaluar varios temas, tener varios temas como para preguntar de todo lo que se vio, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Y los que no pueden rendir presencial se les toma oral. Esperen que estoy viendo que mi perra está haciendo quilombo. Espérenme un segundo. Eva, ¿qué haces ahí? No hagas lío, ¿eh? Perdón, chicos. Bueno, ¿listo el tema del examen? ¿Alguna otra duda? ¿Se toman los temas que vimos en la clase? Sí, 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 sí. Sí, sí. Todos los temas que se vieron, ¿viste? Donde tienen el material y lo que vieron con los profes, ¿no? Bueno. ¿Está bien, chicos, con eso? Bueno. Igual cualquier duda que tengan se pueden comunicar con Celeste, ¿no? También. Está en el grupo con ustedes, entiendo yo, ¿no? Sí, profe, Sí. está en el grupo. Ah, bueno, bueno. Cualquier duda me preguntan. Bueno, genial, entonces. Si quieren hablamos un poquito del tema y tiene material subido al campus, así que cualquier cosa lo ven ahí, cualquier duda me preguntan, yo más o menos les contextualizo el tema del marxismo para que ustedes lo puedan estudiar o se saquen las dudas que puedan llegar a tener. Primero, lo que deberíamos hacer es contextualizar históricamente el marxismo, ¿no? Para poder entender de qué estamos hablando. Vamos a tratar de darle un enfoque distinto a lo que ustedes pudieron haber escuchado o leído respecto al marxismo, de lo cual se ha hablado infinidad de cosas y de infinidad de matices, la gran mayoría de ellas, a mi modo de ver, equivocadas respecto de la interpretación de la teoría marxista.
y mezclándose las teorías marxistas con la politización de las teorías marxistas, que son cosas absolutamente distintas, hasta les diría hasta antagónicas, en fin. Es uno de los grandes temas que recorre el mundo occidental. Pero ¿por qué el marxismo es uno de los grandes temas que recorre el mundo occidental? A ver, esperen un segundo. Vamos a tratar de ir al pizarrón, así por ahí nos sirve para poder explicarles. Ahí lo van a ver. ¿Ven acá? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Bueno, chicos, van a ver que en la historia de la humanidad, en la historia occidental de la humanidad, que es la que nos toca a nosotros existencialmente, no es la única historia, sino en la que nos toca a nosotros, van a encontrarse con 4 discursos totalizadores. Uno de esos discursos es el cristianismo. El segundo discurso van a ver que es el iluminismo. El tercero es el marxismo y el cuarto es el capitalismo. Esto quizás nunca lo vieron así, pero van a ver qué fácil es entenderlo de esta forma. ¿Por qué se habla tanto del cristianismo, del iluminismo, del marxismo y del capitalismo? Porque es lo que se llama discursos totalizadores. ¿Qué llamamos con discursos totalizadores? Discursos que quieren abarcar la totalidad del mundo. La totalidad del mundo. El cristianismo es un discurso totalizador. Quiere llegar a toda la humanidad. El iluminismo es un discurso que quiere llegar a toda la humanidad. El marxismo es un discurso que quiere llegar a toda la humanidad. Y el capitalismo es un discurso que quiere llegar a toda la humanidad. Y muchos, siempre, el marxismo ahora no, pero el iluminismo tampoco, pero el cristianismo y el capitalismo son discursos que siempre están latentemente como para llegar, ¿no? Está siempre por llegar, ¿no? Siempre instalándose o intentando instalar de manera definitiva en la totalidad. Son discursos pretendidamente totalizadores, quieren el todo. Al querer el todo, se van a convertir en la idea de discursos únicos. El cristianismo se pretende discurso único, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo también. ¿Bien? ¿En qué radican esos discursos únicos? Lo pongo con una sigla acá porque no me entra. El cristianismo en la existencia de Dios, ¿sí? El iluminismo en la existencia de la razón. El marxismo en la existencia de la lucha de clases, ¿no? La humanidad tirando para distintos lados. Y el capitalismo en el mercado. ¿Está claro esto? ¿Lo entienden? Por eso el marxismo, que es lo que vamos a entrar ahora, es un discurso pretendidamente totalizador. Como lo fue y como lo son estos discursos totalizadores. ¿Sí? Contrario a estos discursos únicos, obviamente, chicos, va a estar la diversidad, ¿no? La diversidad de interpretaciones del mundo. Porque lo que se trata de estos discursos como discursos son formas de interpretar el mundo, las formas de entender la existencia. ¿Bien?
Está fácil, ¿no? Está fácil. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el Homo sapiens es el único ente del mundo, no del cosmos, del mundo, no del cosmos, que se pregunta por el sentido de la existencia. Una planta, que es un ente del mundo, un animal, que es un ente del mundo, no se preguntan por el sentido de la existencia humana. Mejor dicho, no se preguntan por el sentido de la existencia de ese mundo. ¿Bien? El único que se pregunta es el ser humano. Entonces, en búsqueda de esas respuestas, vienen estos discursos totalizadores. Son visiones de la explicación del mundo. ¿Vamos bien? No me quiero ir demasiado porque podríamos hablar un poco de qué es el sistema mundo, qué es el cosmos, qué son los campos dentro del sistema mundo, ¿no? Qué son los subcampos dentro del sistema mundo para llegar al hombre, ¿no? Digamos, desde ese lugar podemos avanzar sobre este tema, pero vamos a quedarnos en los discursos totalizadores. Entonces piensen el marxismo como un discurso totalizador. Bien, entonces, lo que quiere el marxismo es dar una respuesta, un sentido y una solución, ¿no?, a la existencia del hombre en la humanidad, en la Tierra, perdón, en el mundo o en el sistema mundo, según sus valores. Como lo pretende el cristianismo, como lo pretendió el iluminismo y como lo pretende ahora el capitalismo. Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscuro. No veo bien. Ahí está mejor. Bueno, entonces, ¿qué plantea el marxismo entonces como interpretación del mundo? Plantea que el mundo está dividido en clases sociales. ¿Dónde surgieron estas clases sociales? ¿A partir de cuándo surgieron estas clases sociales? A partir justamente del auge del otro discurso totalizador, que es el capitalismo. El capitalismo. Para el marxismo, las clases sociales surgen a partir de que el mundo se estructuró en función del sistema capitalista burgués. Dice, rápidamente les cuento esto, para que ustedes contextualicen el marxismo. Según la versión marxiana de la historia, el capitalismo nace en el siglo XV y llega a su máxima expresión en el siglo XVIII. Acá está la conquista de América y acá está la Revolución Francesa. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es fundamental para entender por qué nace el marxismo, porque el marxismo va a ser una derivación de este periodo histórico. En realidad, el marxismo va a intentar ser una contrapulsión del mundo burgués que nace con la Revolución Francesa. Ahora les explico en términos más llanos para los que no estén empapados de estos temas. De la conquista de América a la Revolución Francesa, el mundo se organizó en función del capital. O sea, del intercambio de bienes y servicios. ¿Bien? El capital es flujo de moneda más intercambio de bienes y servicios. ¿Bien? Bueno,
para el marxismo, esa acumulación comenzó con la conquista de América, cuando Europa acumula todas las riquezas, tanto en España como en Inglaterra y algunos otros países más, se acumulan todas las riquezas saqueadas del mundo americano. Eso el marxismo lo va a llamar la acumulación originaria. Europa se hace rico saqueando otros países, saqueando América y luego saqueando el África, ¿sí? Hoy en día el capitalismo se sostiene gracias al saqueo de los países no dominantes, ¿eh? Por eso la permanente intromisión en los asuntos políticos y económicos de los otros países respecto de los países centrales, ¿no? Porque el capitalismo se sostiene en la medida que haya posibilidad de mercados. Si no hay posibilidad de mercados, no puedo seguir siendo rico, ¿no? Después habrán excusas que justificarán o van a justificar esas invasiones o esas intromisiones en la vida de otros países. Algunos moralmente la justificarán, otros la detestarán, pero esa es la realidad de la historia, ¿no? Sin mercado, sin lugar donde meter el producto, no va a haber capitalismo. Y no va a haber dominación, sobre todo. No va a haber dominación. Bueno, entonces, Revolución Francesa produjo la división de la sociedad en clases. ¿En qué clases? Unas clases propietarias, las clases asalariadas y las clases excluidas. Excluidas, marginadas, desocupadas, si se quieren, en términos del producto, desocupadas. ¿Bien? La Revolución Francesa produjo esto. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa creó jurídicamente el derecho de propiedad. Esto ya supera la versión marxista, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? A partir de 1789, la propiedad se convierte en un derecho hasta constitucional. La propiedad está establecida en la Constitución Nacional. A partir de la propiedad nacen los propietarios. O sea, que son aquellas personas que son los dueños, ¿no? Los dueños en el sentido literal de los aparatos de producción. ¿Van siguiendo, chicos? ¿Les va interesando el tema? Bueno, los propietarios son los dueños del aparato de producción. Al haber producción, inmediatamente nace el asalariado, el trabajador. El trabajador que va a vivir del salario que le otorga el propietario. Esta es la versión marxiana de la división de clases producto de la Revolución Francesa. El marxismo nace para combatir esto, ¿se entiende? Esto en términos llanos, se los hablo bien clarito para que ustedes puedan leer después. Entonces, ¿qué va a decir el marxismo? Va a decir, no, ¿por qué esto? ¿Por qué esta desigualdad? ¿No? ¿Por qué hay pocos que tienen todo y hay muchos que tienen muy poquito y muchos que no tienen nada? Algo hay que hacer, ¿no? Con esta lógica de organización social. Yo les explico esto porque a nosotros lo que nos interesa es ver qué pasa con el sistema penal, ¿no? En esta realidad marxiana. Esta es la visión marxiana de la realidad social. Bueno. Miren que...
Bueno, más o menos me borró. No muy bien. Bien, ¿entendieron hasta acá entonces? Bien, entonces, ¿qué va a decir el marxismo de esto? Va a decir que el derecho que es lo que nosotros estamos haciendo, es igual a una herramienta de poder. ¿Por qué? Porque el derecho existe por y para los propietarios. En el sentido genérico, ¿no? En el sentido genérico, digamos. El derecho viene a ser el derecho de apoyo a los intereses de clase. Es la clase burguesa propietaria la que va a crear su propio derecho que le sirve a ellos. Y es un derecho que protege a los propietarios burgueses y no protege ni a los trabajadores ni a los desocupados. Por eso el derecho para el marxismo es una herramienta de poder. Por ende, el sistema penal también lo va a hacer. El sistema penal entonces va a ser una herramienta de poder. ¿Bien? Va a estar al servicio de los propietarios. Esto es importante para que veamos después, cuando veamos criminología crítica, como herederos de estas visiones marxistas de la sociedad. Bueno, entonces el sistema penal va a ser una herramienta de poder que va a funcionar también en función de los intereses de clase, de esas clases. Bien. Para terminar con una línea general del marxismo y meternos en la criminología crítica. Estoy siendo muy sintético, chicos, muy sintético. ¿En qué se basa el pensamiento marxiano para llegar a estas conclusiones? Eso es lo que por ahí no van a encontrar en los textos. Vamos a ver eso ahora. ¿Cuál es el fundamento? Les voy a tratar de dar una explicación lo más sencilla posible de esta cuestión. Si no entienden algo, me dicen, o si quieren que avance con otra cosa también. Bueno, Marx se va a fundamentar, sobre todo filosóficamente, para construir esta visión descriptiva, o hacer esta visión descriptiva de la sociedad de clases, en el pensamiento de Hegel. Lo deben haber escuchado nombrar a Hegel alguna vez. Hegel fue uno de los filósofos de la Revolución Francesa. Uno de la Revolución Francesa. Van a ver que el orden de filósofos sostenedores de todo este sistema que yo les acabo de plantear, para los que lo quieran saber, son Descartes, Kant, Hegel. Y Hegel, ¿sí? En ese orden. Descartes escribe su libro, El discurso del método, en 1637, previo a la Revolución. 1700 Kant, 1700, 800 Hegel, ¿sí? Bueno, Marx se va a basar en los pensamientos de Hegel para construir esta visión del mundo, esta manera de ver el mundo, como yo les decía, esta totalidad del mundo. Se va a basar en Hegel, les cuento una anécdota, más que una anécdota, digamos, supera
la condición de anécdota en el sentido estricto, digamos, Hegel lo llama en una dialéctica, pero no quería usar otro nombre para no serlo tan complejo, porque la dialéctica en sí misma tiene una complejidad del concepto, pero lo que se llama la dialéctica del amo y el esclavo. No sé si alguna vez alguno lo escuchó, lo leyó, la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Bueno, Kant, por supuesto, Hegel, que fue, por supuesto, un filósofo tremendamente interesante para el mundo occidental, les aclaro que yo no comparto en nada las visiones hegelianas de la historia, las visiones hegelianas de la concepción del mundo, pero no dejó de ser, por supuesto, uno de los filósofos más interesantes de la historia universal, y sobre todo de la historia occidental, ¿no? Tal es así que muchos dicen que se puede interpretar la historia de cómo ese momento histórico interpretó a Hegel. O sea, la historia se puede llegar a interpretar a través de él. Pero bueno, más allá de eso, Hegel tiene entre sus tantas teorías, es la teoría de la dialéctica del amo y el esclavo. Ustedes habrán escuchado hablar alguna vez la palabra dialéctica, ¿no? Quizás ya a esta altura por ahí alguna vez hablaron de lo que es la dialéctica, ¿no? En el sentido hegeliano. Digamos, cuando a una tesis se le opone una antítesis o una contrapulsión, y de ahí surge una síntesis. Básicamente, muy básicamente, es eso. Una tesis, una antítesis y finalmente una síntesis. Surge de esa tesis y su oposición o su contrapulsión una síntesis determinada. Bueno, Hegel, en la filosofía de la historia, o en su filosofía de la historia, consideró que la historia tenía un rumbo, iba hacia una finalidad, iba hacia una finalidad de manera dialéctica. Iba mostrando una tesis, en el término que lo venimos hablando, una oposición, una antítesis, y de ahí surgió una síntesis. Entonces, para Hegel, el devenir histórico era la imposición, la oposición y una síntesis de esa confrontación. ¿Bien? En términos llanos. Bueno, ¿qué hace Marx? Marx toma de Hegel, de la filosofía hegeliana, esta idea de, como les decía, de la dialéctica, ¿no? De la dialéctica. A través de lo que Hegel dio a conocer con esta cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿En qué consistía? Si les interesa, les cuento. No los quiero aburrir porque es viernes, pero si les interesa, se los cuento rápidamente, porque quizás ninguno en algún momento los haya escuchado y nos viene bien para poder entender. Todo lo demás lo van a leer, pero yo les cuento para poder entenderlo. ¿Qué decía Hegel? Que cuando nosotros nos conocemos, insisto, yo después si quieren les digo por qué estoy en contra de Hegel, ¿no? Por qué me parece que Hegel no nos corresponde a los latinoamericanos, pero bueno, cuando nosotros dos nos conocemos, imagínense, ustedes conmigo, ¿no? Individualmente, nos conocemos, lo que va a decir Hegel, que cuando un ser humano se va a enfrentar con el otro, lo que hay es una confrontación de deseos. Yo quiero el deseo del otro, y el otro desea mi deseo. ¿Qué es lo que yo quiero del otro? Su deseo. O sea, quiero que el otro me desee, y el otro va a querer lo mismo de mí, ¿sí? Que yo lo desee. Entonces, de esa confrontación de deseos, yo quiero que el otro, lo único que haga es desearme, y el otro va a querer eso de mí, va a haber un triunfador de esa confrontación de deseos. Fíjense la concepción del ser humano de Hegel, ¿no? A partir de esta idea. Después vamos a ver que el ser humano no es lo que Hegel dice, por lo menos para mí, pero bueno. Entonces, de esa confrontación de deseos, ¿ustedes se conocen con alguien? ¿Viste? Para Hegel sería medio
quiero poder dominarte, quiero poder tenerte, quiero poder poseerte, ¿no? Quiero que vos me desees, ¿no? Quiero que me desees, eso es lo único que quiero el poder sobre vos, ¿no? Bueno, en esa confrontación de deseos siempre hay un triunfador y un vencido, ¿eh? Piensen si quieren algunas relaciones de ustedes, por ejemplo, la relación de pareja, ¿no? Piensen si algún momento ustedes vivieron ese desear que el otro lo desee, ¿no? Desear que el otro me desee, si eso estuvo en alguno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, hay un triunfador y un perdedor. El triunfador va a ser el amo y el perdedor va a ser el esclavo. Y esa es la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué pasa? Van a ver cómo el amo se termina jodiendo. No siempre el que triunfa es el que verdaderamente triunfa. ¿Por qué? Porque para la dialéctica del amo y el esclavo, eso no termina así, porque el esclavo, perdedor de los deseos del otro, o sea, quedando a merced del deseo del otro, va a trabajar y vivir en pos del deseo del amo. Imagínense un amo gordo, tomando cerveza, tirado en una cosa, y los esclavos, perdedores, sirviéndole. Entonces, el esclavo es el que va a hacer el trabajo y va a trabajar para engordar el amo, ¿no? Para engordar al amo. Piensen esto en términos burgueses, chicos, ¿eh? La clase noble, la clase burguesa, y el trabajador y el esclavo. Bueno, piensen eso, vayan pensándolo en términos marxianos, ¿no? ¿Por qué yo laburo todo el día y el empresario se lleva toda la guita, ¿no? Piénselo en términos marxianos. Yo no digo que esto esté bien o esté mal, no hago juicios morales, simplemente piénselo en términos marxianos. ¿Cómo Marx va viendo esto? Es decir, ¿por qué los laburadores trabajan 12 horas por día, 16 horas por día, trabajan las mujeres, los chicos, mujeres embarazadas en condiciones inhumanas, y la guita se la lleva el otro, el amo y el esclavo hegeliano? ¿Bien? Pero ¿qué es lo que no sabe el amo? El amo no sabe que cuando el esclavo va a trabajar la materia. O sea, va a trabajar la naturaleza. Por eso, chicos, de acá surge la idea de que el trabajo es resistencia. El trabajo, trabajar, en términos literal, es resistencia contra la naturaleza. Cuando uno trabaja, lo que está haciendo es transformando naturaleza. Está tratando de vencer la resistencia de la naturaleza. ¿Está? Va a trabajar la materia, entonces va a trabajar al mundo. ¿Y qué es lo que no sabe el amo ahí cuando el esclavo va a trabajar el mundo? El trabajador, el esclavo, va a ser el generador de la cultura, porque va a estar en contacto con el mundo, mientras que el amo va a estar tirado ahí en su sillón, escondido, esperando que le traigan el producto o los placeres del mundo ya servidos, sin tener contacto con ese mundo. Entonces, el único que va a construir la cultura es el trabajador, es el esclavo. Es el esclavo, es el hacedor de la cultura. Cuando uno dice, ustedes por ahí escucharon algunas veces ustedes, la cultura está en el barrio. De hecho, hay un grupo de raperos en Mar del Plata. Si quieren les muestro la remera, que dice, la cultura está en el barrio, ¿no? ¿Lo escucharon alguna vez? Un grupo de raperos marplatenses. ¿Lo escucharon? La frase sí, el grupo. ¿Cómo? El grupo, profe. ¿Lo escuchaste, Lucía? No, la frase sí me suena, pero... Ah, bueno. Yo lo que digo es, la cultura no está en el barrio, la cultura es del barrio. La cultura surge de lo popular. No surge de arriba hacia abajo, sino surge de abajo hacia arriba, porque el contacto con ese mundo, para interpretarlo, para entenderlo, para convivir con él, es del esclavo, no del amo. ¿Me van siguiendo? Entonces, el amo termina perdedor
frente al esclavo? Que el esclavo, en definitiva, se hace triunfador de la cultura. Es el esclavo el que va a tener la interpretación del mundo y va a imponer la interpretación del mundo. A esa interpretación del mundo, traída desde el trabajo de la materia y del esclavo, se va a imponer frente al poder del amo que va a terminar siendo vencido. ¿Alguna vez habían escuchado esta dialéctica del amo y el esclavo? Bueno, No. es interesante para que ustedes puedan entender desde lo profundo por qué se repiten cosas, ¿no? Sin llegar al hueso. Bueno, vamos a trasladar la teoría del amo y el esclavo a la dialéctica del marxismo, ¿sí? Bueno, Marx basa toda su teoría en la postura hegeliana del mundo. Entonces Marx dice que a la burguesía se le tiene que oponer la clase trabajadora y de esto va a surgir el triunfo como síntesis del proletariado. Va a triunfar. Por eso Marx dice que el único camino es la lucha de clases, donde la cultura del trabajador va a vencer al amo, a la burguesía. ¿Vamos bien con Marx? Bueno, genial, genial, genial. Bueno, esperen que voy a borrar. Esta versión hegeliana de la historia, digamos, es lo que se conoce como dialéctica de la historia para Hegel. Para Hegel es esta dialéctica porque lo que va a decir Marx es: la burguesía y la Revolución Francesa triunfó frente al feudalismo, venció al feudalismo monárquico y se impuso, ¿no? La burguesía. La burguesía fue, el poder burgués fue la síntesis. A esa síntesis del poder burgués le va a vencer el proletariado. Y ahí se va dando la dialéctica. ¿Entienden? El feudalismo, la burguesía, el proletariado. Y va a venir el triunfo del proletariado. ¿Cuál era el problema de Marx? ¿Cuál era el problema de Marx en este sentido? Que era un discurso totalizador. Marx pretendía que la visión total del mundo sea así. Proletarios del mundo venceremos, ¿no? Proletarios del mundo venceremos. Entonces, ¿qué decía Marx? Siguiendo a Hegel de manera extrema, decía que la burguesía debía vencer en todo el mundo. Porque si la burguesía vence en todo el mundo, va a permitir el nacimiento del proletariado, porque si no hay dialéctica, no hay historia. Entonces, como la historia siempre es dialéctica, necesito que triunfe la burguesía, para que del triunfo de la burguesía nazca el proletariado, y del proletariado pueda salir la síntesis a través de la lucha de clases y el triunfo del proletariado, ¿no? Y así la igualdad entre los seres humanos. ¿Vamos bien? Bueno, genial. Entonces, frente a esta situación dialéctica fundamentalista de Marx, porque era fundamentalista, Marx se opuso increíblemente, se opuso a las revoluciones más importantes del continente.
Por ejemplo, esto muy poca gente lo sabe, Marx ha escrito barbaridades de Bolívar, por ejemplo, del libertador Bolívar, que venía a liberar América del yugo primero español, y bueno, ahí está la discusión, pero pongámosle de toda dominación europea, inclusive la inglesa. Estaba en contra y escribió un texto Marx denostando a Bolívar por quererse. ¿Por qué? Porque Marx decía que la burguesía tenía que triunfar. Otra cosa que pocos saben, que la izquierda en Latinoamérica, la izquierda marxiana, la izquierda que sigue estas ideas marxistas, estaba a favor de la burguesía nacional. Por ejemplo, apoyaban a Mitre. O sea, apoyaban a la oligarquía. ¿Por qué? Porque decía que la burguesía tenía que triunfar y el triunfo de la burguesía iba a permitir el nacimiento del proletariado y así su triunfo. ¿Vamos bien con esto, chicos? Bueno, me siento un ratito. Marx no se metió demasiado en el sistema penal, se metió prácticamente nada, tiene solo un opúsculo escrito relacionado con el tema, que es una descripción del por qué existe el hurto, ¿no? O qué significa el hurto. Y lo relaciona, hay un libro que es una especie de una suerte de parábola, no sé cómo llamarlo, de Marx, donde explica por qué nace el hurto, y justifica la existencia del delito como una creación de la burguesía, ¿no? El delito existe porque la burguesía lo creó. Entonces, se los cuento rápidamente, lo que decía Marx en ese opúsculo es que el delito existe porque un día los habitantes, vamos a suponer, de Mar del Plata, iban a juntar su leña a Miramar, ¿no? Entonces traían la leña de Miramar y la buscaban y la traían. Y un día Miramar se vendió y un propietario se instaló. Entonces cuando los habitantes de Mar del Plata fueron a buscar la leña, le dijeron, no, usted se va a quedar preso porque está cometiendo el delito de hurto. En realidad el delito no existía, fue creación de la estructura burguesa, de la construcción y la creación de la propiedad. ¿Se entiende? O sea, la existencia de la propiedad hace existir el delito. Eso es lo que decía Marx. Bueno, pero ya para ir... ¿a qué hora termina la clase? A las 8. Ah, no, bien, estamos bien. No, para ir acercándonos más al tema criminológico, lo que vamos a ver a partir de lo que ustedes entendieron recién es cuáles fueron los herederos criminológicos de los pensamientos marxianos, de la historia y de la sociedad. ¿Tá? Bueno, entonces van a ver que de la influencia marxista van a nacer 3 escuelas criminológicas. El más resonante son los abolicionistas, el abolicionismo penal. Los más denostados son los garantistas. Vieron que muchos en los medios de comunicación se dicen, este es garantista, hay que matar a los jueces garantistas, hay que matar a todos los garantistas. No saben bien quiénes son, pero hay que matarlos, ¿no? Bueno, el garantismo penal. Y como tercer lugar, el realismo de izquierda. Entonces, en el examen, chicos, si les preguntan algo de marxismo, pueden tener un multiple choice que les diga, yo no lo sé, pero es muy común que lo tengan, es decir, de estas 3 corrientes, ¿cuáles son marxistas, por ejemplo? Bueno, sepan que las corrientes son el abolicionismo, el realismo de izquierda y el garantismo. ¿Tá? ¿Qué tienen en común estas 3? ¿No? O qué heredaron fundamentalmente del marxismo. Esta relación entre pena y mercado de trabajo. Pena y mercado de trabajo. Sépanlo también, porque puede ser una pregunta de múltiple choice, es cuál es la escuela, sociológica o jurídica que recoge todas estas visiones, es la escuela de Frankfurt.
de la ciudad de Frankfurt, Alemania, ¿no? Escuela que después fue trasladada de Alemania en 1939 a Estados Unidos. Se traslada porque fue una escuela perseguida por el nacionalsocialismo. Pero era la escuela de Frankfurt, que es la que baja a la interpretación de la realidad social de principios del siglo XX, las visiones marxistas que yo les acabo de mencionar. ¿Tá? ¿Qué es lo que hace la escuela de Frankfurt? Relacionar mercado de trabajo con sistema penal. Esto es bien marxista. Bien marxista. La pena tiene sentido si solo si el mercado de trabajo. ¿Tá? El primer libro que lo concreta es Pena y Estructura Social, de dos autores que se llaman Kirchheimer y Rush. Rush y Kirchheimer. Es este libro que ven acá, ¿lo ven? Pena y Estructura Social. Este libro explica la relación entre el mercado de trabajo, cómo se relaciona la pena con el mercado de trabajo. Es la primera versión marxiana de la criminológica. Acá quieren explicar desde la visión marxiana por qué existe la pena. Entonces, ¿qué van a decir? El que quiera después el libro me lo pide, sacarle fotocopia, lo que quieran, al que les interese la temática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que la cárcel va a estar íntimamente relacionada a las subidas y bajadas, por decirlo, del mercado de trabajo. Cuanto más mano de obra se necesite, menos cárcel va a haber. Cuando menos mano de obra se necesite, va a haber más cárcel. En este sentido, ¿se acuerdan las clases sociales que yo les marqué? Propietarios, asalariados y desocupados. Bueno, los desocupados, para Pena y Estructura Social, sobre todo para Rush, los desocupados van a ser los que van a sufrir la pena. O sea, el sistema penal va a operar sobre los desocupados en la medida que no haya necesidad de mano de obra. Necesidad de mano de obra. No sé si vieron, ¿conocen al personaje de Mickey Vainilla de Capusotto? Bueno, vean el capítulo, ya estoy con los libros, no sé cómo se llaman los sketch, no, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llama. El capítulo, no sé cómo se llama. Bueno, donde él, en Mickey Vainilla, enseña el búnker, donde adoctrina a la gente para dominar a la población. Bueno, traten de buscarlo, no lo busco ahora porque no vamos a terminar. Pero ahí explica qué hay que hacer con la fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, va a tener una visión marxiana, ahí Mickey Vainilla, digamos como al revés, ¿no? Marxiana al revés, como diciendo que esto está bueno, digamos. ¿Cómo hacer para lograr manejar a la población, ¿no? Para lograr más trabajo, salarios más bajos, dice. Y bueno, en fin, da una serie de herramientas en ese sentido. Bueno, entonces, a la criminología lo trae este libro, Pena y Estructura Social, que va a explicar esta relación entre mercado de trabajo y pena. Fíjense que la visión marxiana de la criminología es una visión donde el derecho va a ser una herramienta de poder. Entonces, el sistema penal va a intervenir ahí donde se necesita manejar la población. Es muy difícil poder abstraerse de esta realidad en el sistema penal actual. Si quieren, después lo conversamos un poquito, a ver si a ustedes les parece lo mismo, pero esta relación entre desocupados y cárcel es muy difícil abstraerla de la realidad. Sé que no es una visión científicamente potable, pero es muy difícil decir que esto no existe. Ahí donde aumenta los delitos contra la propiedad en situaciones
desventajosas de determinado grupo poblacional o porcentaje poblacional, ¿no? En una comunidad. Muy difícil poder decir esto no es tan así, digamos, ¿no? Decir, o en definitiva, como dirían los criminólogos críticos, el poder penal actuando sobre aquellas poblaciones que están desocupadas para que no desordenen el orden que nosotros queremos que se establezca. Bien, entonces, para esta visión de la Escuela de Frankfurt marciana, de esta relación entre trabajo y cárcel, que luego lo van a continuar Melosi y Pavarini en el libro Cárcel y Fábrica, son los dos libros que les recomiendo para el tema, Cárcel y Fábrica de Melosi y Pavarini y Pena y Estructura Social. La cárcel tiene que ser para el poder burgués inferior en condiciones a la peor situación en sociedad. ¿Me explico? O sea, la peor situación en libertad, digamos, la cárcel no puede superar a la peor situación en libertad. Fíjense las condiciones en las que se encuentran las cárceles en la actualidad, y algo de esto hay, ¿no? Digamos, algo de esto hay, porque sin duda la cárcel es peor que la peor situación en libertad, ¿no? Las condiciones infrahumanas de habitabilidad en las cárceles al menos muestran eso. Bueno. ¿Eso es lo que se llama legibility, una cosa así? ¿Lo de las condiciones de la cárcel? Está bien, en el marco del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿Estás con eso, Paloma? Sí, por eso, Sí, porque decía eso sí. de las condiciones de la cárcel. Ah, genial, genial. Sí, estás bien ubicada. Bien, Paloma, bien. Rápidamente, chicos, tres cositas, algunas cositas respecto del abolicionismo, del realismo de izquierda y del garantismo, que son las escuelas de la criminología crítica. Todos van a ser visiones marxistas, teniendo en cuenta, así que todo lo que yo les dije, ténganlo en cuenta al momento del multiple choice, ¿no? Que van a tener una visión marxiana, o si les invitan a desarrollar alguno de estos temas en el examen, tengan en cuenta estas categorías de análisis del sistema mundo, ¿no? El sistema mundo. Bueno, en relación al abolicionismo, creo que ustedes quizás es lo que más se pueden imaginar, digamos, el abolicionismo está en contra de la existencia misma del sistema penal, ¿no? Directamente dice que hay que abolir el sistema penal. Bueno. Profe, perdón, antes de que sigas. Sí. A mí me hace ruido la idea de por qué si, según la visión marxista, el Ejército Nacional de Reserva, o sea, los desocupados, le conviene que exista la burguesía, ¿por qué crearía las cárceles para encerrar a los desocupados? O sea, me parece que es como contradictorio. No, quizás no me expliqué bien, Mariano. Igual es un tema muy interesante lo que vos traes, y además me demuestra tu interés, ¿no? Lo apasionado que está buenísimo, digamos. Hay una parte descriptiva donde Marx describe una realidad, y hay otra parte que es estratégica, que tiene que ver con lo inevitablemente estratégico. Lo inevitable en la historia es la dialéctica. Eso es inevitable. Al feudalismo tiene comienzo, apogeo y fin. Y al feudalismo lo mató la burguesía. Y a la burguesía, inevitablemente, lo va a matar el proletariado. Pero como yo quiero que triunfe el proletariado, ahí está la parte estratégica, necesito la creación de la burguesía. Necesito una burguesía que triunfe, porque si la burguesía no triunfe, no me funciona la dialéctica, no provoco la dialéctica estratégicamente. Entonces yo tengo que soportar, tengo que sostener esa burguesía, para que la burguesía
va a crear las condiciones para que en la lucha el proletariado se alce contra esa burguesía y la termine derrotando. ¿Entendés, Mariano? Claro. ¿Es más claro así? Ahí sí, ahí entendí más. Genial, Mariano. Igual es un tema que tiene mucha complejidad. Yo hace años que estoy estudiando el marxismo y hoy, por ejemplo, descubrí muchas de las cosas que yo les estoy contando, incluso las que no les conté, las descubrí a partir de empezar a estudiar filosofía de la liberación. O sea, es muy complejo, ¿viste? El marxismo como discurso totalizador. Entonces, bueno, yo les tiro algunas ideas, ¿viste? Algunas ideas para que ustedes puedan desarrollar en su carrera y si les interesa la temática, ¿no? Pero es tan complejo como interesante. Sí. Y es un discurso, por supuesto, que yo estoy totalmente en contra, ¿eh? Yo no abono ni comparto la visión marxista de la historia y menos la hegeliana, ¿no? Menos la hegeliana. O sea, esta historia de la lucha de deseos está en la cabeza de Hegel, o sea, que es obviamente yo no me voy a poner a discutir a Hegel, pero sí tengo por suerte la posibilidad de generar mi propia visión del mundo, ¿no? Es que en realidad los dos como que ignoran que en realidad la historia de la humanidad es no la lucha de clases, sino la lucha entre estados por territorio. Entonces, lo que yo siempre le critico es que parten de esa visión errada y que a su vez en sí el producto del marxismo es sumamente insectificante para el ser humano, porque no deja de ser como una doctrina materialista. Y al fin y al cabo, como es el reemplazo de la supresión de la supresión de la lucha entre burguesía con proletariado se reemplaza por la explotación del Estado por el hombre. No sé si fui claro. Sí, muy claro y polémico también, Mariano, y polémico. Digamos, porque, no, pero interesantemente polémico, porque si bien el marxismo... Por eso el marxismo Marx opinaba lo que opinaba de Bolívar. Claro, pero digamos, el marxismo es una teoría, ¿no? Y como teoría es extremadamente interesante y tiene cosas muy, muy buenas en sentido teórico, ¿no? En sentido de permitirnos categorías para analizar la realidad. Es muy interesante. Lo que yo no creo que haya teorías occidentales, eurocéntricas y americanistas superadoras del marxismo. Tampoco creo eso. O sea, es tan cuestionable unas como otras en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, no es que hay mejores teorías, para ser claro, mejores teorías que el marxismo, que interpretan a mi modo de ver mejor el mundo que el marxismo. No. El marxismo tiene errores muy, muy graves, a mi modo de ver, de interpretación, como las tiene también otro tipo de teorías que fundamentalmente las totalizadoras, ¿no? Y sobre todo las teorías capitalistas de las cuales se derivan, por ejemplo, las teorías liberales del mundo. También tan erróneas e interesadas como puede ser una teoría marxiana. Pero bueno, hay mucho agua para analizar, mucha cosa como para ver. Pero está bueno. Seguí así, Mariano, que está bueno porque que te intereses tanto por el tema. Tiene mucha complejidad, hay que darle y darle. Yo les decía, estoy encontrando otra visión del marxismo, ¿no? Ahora, una visión latinoamericanista del marxismo, una mirada latinoamericanista del marxismo, crítica, ¿no? Del marxismo, muy crítica, pero bueno, sigue dándonos de comer mucho Marx, por supuesto, uno de los grandes genios de la filosofía occidental, sin duda, ¿no? Pasa que todo lo que es, la izquierda latinoamericana termina en su proceso de
creo yo, como de madurez y análisis, termina decantando en el peronismo. O sea, se convierten en el peronismo. Es como el inevitable. Porque son ideologías eurocéntricas. Liberalismo, marxismo, son de dominación, ideología de dominación. Sí, de todas maneras también eso que vos decís, yo lo tomaría como una hipótesis de trabajo, no como una afirmación, ¿sabes? Porque digamos, basarse en afirmaciones en este tipo de realidades tan complejas, generalmente nos lleva a equívocos, ¿no? Y quizás habría que darle una vuelta de rosca a eso que vos señalás, ¿no? Y plantearlo como una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Pero está bueno, está muy bueno, me gusta, me gusta, genial. Bueno, chicos, terminamos los temas y retomamos la discusión. Así no nos quedamos cortos en lo que les puede interesar. En relación al abolicionismo, les decía, chicos, que lo que pregonan es justamente como el derecho es una herramienta de poder, es una herramienta absolutamente irracional, el derecho, lo que pregonan, mejor dicho, es la desaparición del sistema penal, ¿no? Como forma de resolución del conflicto. Para el abolicionismo no hay delitos, hay situaciones conflictivas, o sea, no es lo mismo delito que situación conflictiva, porque todo delito, según la posición burguesa, la única resolución que tiene un delito es el castigo, y los abolicionistas dicen, no, los problemas, las situaciones problemáticas que nosotros planteamos, o sea, situaciones entre seres humanos, pueden resolverse no solo mediante el castigo, sino de otra manera. Si yo a todos los problemas entre los seres humanos los llamo delito, ¿no? O yo mejor dicho, una porción importante de los problemas entre los seres humanos los llamo delito, ya estoy anticipando la única forma de resolverlos, que es el castigo. Y el ser humano, dicen los abolicionistas, tienen otras formas de resolver los conflictos que no sea el castigo. Si quieren después les cuento, si nos queda tiempo y les interesa, cuáles son las formas que tiene el abolicionismo de resolver los conflictos que ellos llaman situaciones problemáticas y no delitos. ¿tá? Por supuesto, son críticos de la cárcel. Voy rápido, chicos, porque no nos queda tiempo. Igual lo pueden leer a esto. Critican la existencia de la cárcel, pregonan un cambio cultural, no solo penal, sino el cambio tiene que ser absoluto, tanto cultural como político. El sistema penal es un sistema que expropia los conflictos y no respeta al ser humano en su condición de tal, porque dicen que los seres humanos pueden resolver y tienen la autonomía y la capacidad de resolver sus propios problemas. Después hay una discusión, chicos, que no vamos a tener tiempo de dar, que tiene que ver si es posible el abolicionismo o no. Lo más interesante del abolicionismo es discutir si es posible una sociedad que viva sin castigo. La pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando estudien abolicionismo es preguntarse si es posible vivir sin castigar. Si hay una sociedad que tiene dadas las condiciones para que una sociedad pueda vivir sin castigo. En relación al realismo de izquierda, que es la otra vertiente marxista, o que derivado, no marxista, no está bien dicho marxista, sino como que viene derivada de la visión marxista de la interpretación del mundo, ¿qué dicen? También parten de una sociedad clasista, la sociedad es clase, es una sociedad de clase, y critican fuertemente, quizás como nota esencial del realismo de izquierda, critican fuertemente a aquellas personas, y sobre todo proletarios y trabajadores, que cometen delitos. Porque dicen, les echan en cara, les hacen cargo aquellos que cometen delito, ir justamente contra la clase trabajadora, ¿no? Justamente esta idea va en contra de los derechos que la clase trabajadora va obteniendo. Si la clase trabajadora se convierte en delincuente, va a boicotear de alguna manera todos los derechos que van adquiriendo o que se fueron adquiriendo en esa lucha de los trabajadores. Derechos como conquistas, como lo sostienen aquellos que tienen una visión marxiana, ¿no? Los derechos son conquistas de la humanidad.
no son, digamos, consecuencia de algo que viene dado desde el poder hacia las personas a modo de leyes, sino que los derechos se conquistan desde abajo hacia arriba. Pónganle, por ejemplo, para poner un ejemplo, el feminismo. El feminismo ha logrado conquistas de derechos, como puede ser el aborto, la posibilidad que el aborto no sea delito, según la visión del feminismo, es una conquista que ellos lograron a partir de la lucha por lograr que el aborto no sea delito, ¿no? Entonces, no es algo que el aborto le vino dado desde el poder al feminismo, sino que el feminismo lo toma como una consecuencia de su lucha. Esa es una visión que podría encajar claramente dentro del realismo de izquierda. No decir, bueno, si no cometas delito, no seas boludo, no cometas delito porque vas a cagar las conquistas que nosotros hemos logrado como trabajadores, como agencia social, como un colectivo social, como puede ser en este caso el feminismo y la lucha por el aborto, o la lucha por la igualdad laboral, ¿no? Por ejemplo, no sé, la conquista de la igualdad laboral, el cupo laboral transgénero, por ejemplo, es desde la visión feminista, es una lucha, un derecho conquistado por la lucha del feminismo, ¿no? Hay otras visiones, una visión más derechista, más tirado, volcado al liberalismo, diría, no, eso no fue una conquista del feminismo, ¿no? Es otra cosa. Bueno, ok, cada una de las visiones, pero una visión del realismo de izquierda encajaría en este sentido. ¿Se entiende entonces? Entonces, dicen además que el delito, lo único que hace, si nosotros tomamos el camino del delito, dicen los realistas de izquierda, lo que vamos a lograr es mayor marginalidad, más violencia colectiva, mayor privación en las clases trabajadoras, en vez de lograr conquistas, ¿no? Por eso la nota esencial que tienen es esta cuestión de ver al delito, al delincuente, a quien comete un delito, como enemigo, como un enemigo de los intereses de clase, ¿no? De los intereses de clase. Bueno, para finalizar también, el realismo de izquierda no deja de ser una postura causalista, porque considera que el delito tiene su origen en la estructura económica y social. Digamos, es la estructura la que condiciona al sujeto a delinquir, y esa estructura económica y social. Por eso son causalistas en el sentido de buscar una causa para que existan delitos, ¿no? Absolutamente criticable desde mi punto de vista, porque yo creo, no soy causalista en ese sentido, creo que nunca se va a poder saber las causas del delito y que tampoco interesa demasiado saber cuáles son las causas del delito. Lo que sí interesa, sí, es generar políticas que conquisten derechos, políticas que logren la igualdad social, que logren la igualdad de oportunidades, y independientemente de la existencia del incumplimiento de las reglas, que eso va a existir y existirá siempre, ¿no? Pero bueno, es otra discusión, es otra discusión. Bueno, finalmente, chicos, la tercera vertiente marxista es el garantismo, ¿sí? Después léanlo, estoy yendo demasiado rápido como para terminar. Al final terminamos dando una clase completa casi, pero bueno, el garantismo es otra vertiente que se puede derivar del marxismo, que si se quiere, no son visiones tan radicalizadas, sino más bien moderadas. El garantismo lo que se apoya es en los principios liberales constitucionales que deben regir el sistema penal como límite al poder punitivo del Estado. ¿Qué dice a grosso modo el garantismo penal? Nosotros estamos dentro de un Estado democrático de derecho, el Estado democrático fija reglas, esas reglas están establecidas en la Constitución Nacional, y esa Constitución Nacional sí, solo sí, se puede interpretar para limitar el poder. Nunca, jamás para habilitar poder, sino para limitarlo. Y el sistema penal
para lo cual las leyes penales es parte de ese sistema penal, tienen que existir sí, solo sí, como garantía del ciudadano frente al poder. Entonces, la ley es la carta magna del ciudadano. Es la carta magna del ciudadano. La ley tiene que ser la primer protección que tiene el ciudadano frente al poder. Y la ley siempre se tiene que interpretar en pro del ciudadano. Dicen los garantistas también, por eso garantistas en el sentido de que el sistema penal no puede dejar de lado las garantías constitucionales del ciudadano. Lo cual, en puridad, si estamos dentro de un Estado democrático de derecho, esto debe ser, desde el deber ser, efectivamente así. O sea, si queremos vivir en un Estado constitucional de derecho, tenemos que respetar las garantías constitucionales, porque si no, no estamos dentro de un Estado democrático de derecho. Nos guste moralmente o no nos guste, habrá que recorrer el camino de la reforma constitucional, habrá que recorrer el camino de la reforma legislativa, pero lo cierto es que las garantías existen para proteger al ciudadano de los abusos y la arbitrariedad del poder. Bueno, entonces el garantismo lo que hace es justamente decir, bueno, señores, esto es un límite, y la ley penal debe interpretarse como límite al poder. Por eso, toda interpretación que implique interpretar el delito a través de la teoría del delito, debe ser limitativa del poder. Entonces, si hay actos irracionales del poder penal, va a estar la ley para frenarlos, y la interpretación de los jueces debe ser acorde a los frenos. En este sentido, señala la tragedia que es el cumplimiento de la pena privativa de la libertad como un acto irracional del Estado. Porque la pena privativa de la libertad, en primer lugar, para el garantismo, no cumple los fines para los cuales está creada. En este sentido, y rápidamente, la pena privativa de la libertad no resocializa a nadie. No cumple los fines para los que fue creada. Entonces va en contra de la Constitución Nacional y sobre todo el artículo 1 de la Constitución Nacional, que exige los actos racionales del Estado. Los actos racionales del Estado. O sea, el artículo 1 de la Constitución Nacional le obliga al Estado a actuar de manera racional. ¿Cuándo actúa de manera irracional? Cuando un acto del Estado va en contra de la Constitución Nacional, y sobre todo de la antropología constitucional. Entonces las cárceles no cumplen los fines para los que fue creada, por eso es un acto irracional del Estado, a lo cual hay que sumar las condiciones infrahumanas de cumplimiento de la pena, lo cual termina siendo un acto que responsabiliza al Estado, por las consecuencias de eso, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Berbinsky, primero la Corte Provincial, después la Corte Nacional, obligando al Estado argentino a modificar las condiciones de las cárceles porque está incumpliendo con las pautas internacionales y las pautas constitucionales de cumplimiento. Por eso, el garantismo critica la pena como tal, sobre todo la pena privativa de la libertad, y dice que no tiene ningún fundamento real la pena. Por eso, solo hay que aplicarla de manera mínima, por eso de ahí el minimalismo penal, ¿no? El minimalismo penal. En su menor cantidad, en el que produzca el menor daño posible. Bueno, chicos, si quieren hacerme alguna pregunta, dimos una clase super express, tuvimos que meter un montón de temas, pero creo que para leerlo, lo que vimos hoy, cuando vayan a leer el tema, lo van a leer con mucha facilidad, me parece. No sé si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado.
No, bueno, espero que les haya servido la clase, chicos, y que no los haya aburrido demasiado. Sí, profe, estuvo bueno lo de la dialéctica que explicó porque nunca la había escuchado. Ah, bueno, genial. Qué bueno para cuando lo leas, entonces. Sí, la voy a entender mejor. Claro, claro. Claro, igual son temas que uno todo el tiempo se los va cuestionando. Es como decir el cristianismo. Hablamos de cristianismo. Bueno, podemos ver, nunca dejamos de terminar de hablar del cristianismo, ¿no? El capitalismo, son todos temas que... Sí, me hizo acordar mucho a la secundaria y a mis profesores, porque me pasaba que depende del profesor que me toque, era diferentes vistas que tenían quizás a la hora de darlo. Ujú. Está bueno, está bueno. Ujú. Bueno, niños, si no tienen nada más, dejamos acá. Ujú. Cualquier duda que tengan, se comunican con Celeste y cualquier cosa le dicen a que se comunique conmigo, ¿eh? Bueno, gracias, profe. No, gracias a ustedes. No, profe. Que puedan descansar, ojalá que puedan descansar un poco. Gracias. Tómense una cervecita los que pueden, relajen un poco, ¿eh? O algo que les guste, ¿no? Claro. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.